Bienvenida, bienvenido, ¿cómo estás? Mi nombre es Julieta Gambarri, soy psicóloga y estoy inaugurando un segmento donde básicamente voy a reflexionar sobre los libros que voy leyendo y me interesan y creo que es valioso poder compartir con ustedes su contenido. En este caso, les traigo Aprender a Fluir de Mihaly, ya veremos el apellido anotado porque es bastante difícil de pronunciar. Es un libro que me encontré de casualidad cuando fui a buscar otro a la librería, un autor que ya conocía porque básicamente es uno de los exponentes de la psicología positiva, que es la psicología que se encarga de estudiar la felicidad y el bienestar, básicamente la parte más sana de los seres humanos y no la patológica. Y bueno, por esas cosas de la vida me lo llevé. Me resultó súper interesante y les quiero compartir un poco las reflexiones o las cosas que más me dejó este libro. Básicamente el libro va a hablar de la calidad de vida y que hace que los seres humanos reportemos una calidad de vida con la cual estemos satisfactorios, plenos y sobre todo hagamos un aporte al mundo. Va a hablar de las relaciones con las demás personas, va a hablar del trabajo, va a hablar del tiempo libre y de cómo estructuramos entonces nuestras experiencias, nuestra vida en general. Básicamente, él va a decir que es muy importante cómo hacemos lo que hacemos, ¿sí? Y qué interpretación tenemos de ese hacer en diferentes áreas. En general podríamos decir que durante el día una persona normal divide su tiempo en actividades de motivación extrínseca, es decir, que las hace por un objetivo que viene dado de afuera, por ejemplo, el trabajo. En general, pocas personas tienen trabajos con los que se sientan sumamente satisfactorios y que quieran hacerlo realmente porque desde adentro nace ese deseo, sino más bien a veces simplemente por el objetivo externo de conseguir dinero para sobrevivir. Sin embargo, va a decir que el trabajo es una de las fuentes de que nos puede reportar mayor nivel de satisfacción, paradójicamente, y tiene un capítulo dedicado a eso, a la paradoja del trabajo. Otro tiempo de vida durante el día lo solemos dividir en actividades que sí surgen de nosotros, una motivación intrínseca, que tienen que ver más con las actividades de tiempo libre o de ocio. Y en ese sentido nos va a hablar de dos tiempos libres, el tiempo libre pasivo y el tiempo libre activo. Y más del tiempo libre activo es donde van a venir este reporte de actividades satisfactorias que aumentan nuestra calidad de vida. Y finalmente, aquellas actividades que simplemente hacemos porque no tenemos nada mejor que hacer. Que ahí es donde por defecto en general la mente se vuelve bastante errante y va hacia lugares que nos generan ansiedad, problemas sin resolver y cosas que no suman tanto. Bien, pensando entonces en tres tipos de actividades, vamos a la primera. ¿Qué nos pasa con el trabajo? ¿Qué nos pasa con el trabajo? En general suele ser fuente de identidad y de orgullo. Uno puede llegar a decir con orgullo el laburo, el trabajo que realiza. Y también cuando se presenta, ¿no? El trabajo estructura nuestra identidad de alguna manera, ¿no? Hola, soy Julieta, soy psicóloga, ¿no? A lo que me dedico, de alguna manera está definiendo un poco mi identidad. Y hay momentos, él dice, que el trabajo reporta muchas experiencias de satisfacción. Sin embargo, si pudiéramos evitar hacerlo, lo haríamos, o es la experiencia que la mayoría de las personas tienen. Y que esta ambigüedad que tenemos con el trabajo es necesario resolverla. Es necesario resolverla. Bueno, ¿qué es lo que suele generar tanto desagrado con el trabajo? Sin duda las condiciones objetivas. Muchas veces los trabajos que tenemos, va a decir él, no nos reportan, nos generan rechazo justamente porque no estamos de acuerdo a nivel de valores, por la actividad que estamos realizando, no nos gusta, o no estamos de acuerdo con el sueldo que percibimos o el rédito económico que eso nos trae. O tenemos dificultades interpersonales con las personas con las que trabajamos o con nuestros jefes. Y también, va a decir él, hay una cultura de también generar como mucho rechazo con el trabajo, ¿sí? Que se va como transmitiendo de generación a generación y que él dice que es un problema de alguna forma. Entonces, lo necesario de poder resolver esas ambigüedades que tenemos con el trabajo, siendo que ocupa tanto espacio de nuestra vida y de nuestros días, y siendo que también es una fuente de reporte de satisfacción. ¿Y cómo va a medir él esto? Bueno, uno de los conceptos más conocidos de él es el estado de flow o estado de fluidez. ¿A qué se refiere el autor con esto? Básicamente cuando participamos de actividades en las que perdemos
noción del tiempo, estamos tan concentrados y tan imbuidos en esa actividad que de alguna manera la acción se realiza sin esfuerzo, fluimos plenamente, nos olvidamos un poco de nosotros. El nivel de desafío que nos presenta la actividad va de acorde a nuestras habilidades y de alguna manera nos va reportando y nos va retroalimentando continuamente esa actividad, cómo estamos actuando, nuestra performance. Entonces nos genera un estado de flow donde las personas, cuando estamos de esa manera, reportamos niveles altos de satisfacción. Seguramente si te pones a pensar en algunas actividades de tu vida, momentos, has experimentado esto, ¿no? Te pones a hacer algo y de repente pasaron 3 horas y no te diste ni cuenta y para vos fue media hora, o al revés, ¿sí? Pero de alguna manera el tiempo se distorsiona y estabas tan metido en eso que no chequeaste demasiado más. Y sobre todo esta cuestión de sentirte como mejor, muy fuerte cuando lo estás haciendo y olvidarte también de tus dramas y de vos mismo de alguna manera, ¿no? Una participación plena en esa actividad con un grado de concentración alto. A veces nos puede pasar con actividades deportivas, a los artistas les suele pasar mientras están haciendo actividades artísticas o el tipo de actividad que sea. Lo importante y lo que marca este autor es, che, guarda porque estas experiencias vienen del laburo, vienen mucho del trabajo, las personas las reportan trabajando. Entonces, de repente tenemos en el trabajo tantas contrariedades que va a ser necesario que podamos resolver, va a decir este autor. ¿Y por qué no encontrar placer en el trabajo? ¿Y por qué no dejar de dividir trabajo y vida como si la vida fuera algo que empieza después de la jornada laboral, ¿no? Y empezar a vivir de forma un poco más íntegra, ¿no? En algo que forma parte tan importante de nuestra vida. Por otro lado, el ocio. ¿Qué nos pasa con el ocio? Bueno, el autor va a decir que tenemos dos formas de utilizar nuestro tiempo libre, de forma pasiva y de forma activa. Básicamente las personas reportan mayor nivel de calidad de vida cuando utilizan su ocio de forma activa, ya sea para pasar tiempo alimentando vínculos importantes, por ejemplo, haciendo que relacionarnos con otros nos lleva a un nivel de esfuerzo interesante, es decir, la interacción con el otro nos hace que tengamos que estar atentos y concentrados en lo que está pasando afuera para poder dar feedback de alguna manera y implica entonces en ese sentido un gasto de energía, por así decirlo. Entonces el ocio activo, ya sea que pasamos tiempo con otros o que hagamos actividades que nos reporten placer por el solo hecho de hacerlas, también va a ser fuente de mucha gratificación. Sin embargo, el ocio pasivo, aquellas actividades que no requieren prácticamente gasto de energía, como ver televisión, o jugar a los jueguitos, o cosas que sean más bien donde nosotros estamos de forma pasiva, si bien no tienen esa energía inicial que requiere meternos en actividades donde fluimos, no reportan demasiado grado de satisfacción en las personas y terminan siendo, junto con las actividades de mantenimiento, todo lo que tiene que ver con la higiene personal, el mantenimiento de los espacios donde vivimos, las tareas domésticas, digamos, y todas esas cosas, actividades que reportan los peores momentos para los seres humanos en cuanto a satisfacción, a calidad de vida. Entonces, importante tener en cuenta esta diferencia y saber cómo utilizamos nuestro tiempo libre. De hecho, hace una aseveración bastante interesante de, bueno, si querés ver cómo funciona una sociedad, fíjate cómo utilizan su tiempo libre, las personas. Bastante interesante, ¿qué es lo que hacen las personas con su tiempo libre? ¿Y qué pasa con la suma de muchas personas utilizando de tal o cual manera ese tiempo libre? ¿Qué sociedad seríamos si estamos más de un lado o del otro? Interesante para pensarlo, interesante para que vos pienses cómo vos utilizás tu tiempo libre. Del contacto con la naturaleza, ¿no? Digamos, este ocio activo donde también tenemos actividades con otros o actividades donde también conectamos con la naturaleza y demás, muy distinta a esas actividades pasivas, ¿no? Bien, ¿qué es de lo que este autor va a hablar como suma a esta gran comunidad que somos todos? Es que cuando nosotros nos comprometemos con nosotros mismos en actividades que nos reportan placer y satisfacción por el solo hecho de hacer la actividad en sí misma, nos convertimos en personas autotélicas, dice él. Es decir, que nuestro yo se mueve por una meta que es la actividad en sí misma. Es decir, no hacemos actividades solamente por un objetivo externo, sino por esa motivación intrínseca. Y cuando las personas se mueven desde ese lugar, aportan
a quitar entropía del universo, a decir, la entropía como este caos, este desorden, ¿no? Entonces, cuando vos aportás a un nivel de orden y de organización mayor, a través de actividades que suman, por así decirlo, a tu comunidad y a vos mismo, estás haciendo un gran aporte y te vuelves una persona mucho más autónoma, mucho más independiente, una persona que si bien, como él dice, los niveles de felicidad no tienen que ver con la calidad de vida, muchas personas reportan el mismo nivel de felicidad, pero las calidades de vida de las actividades y cómo viven esas actividades diariamente, el reporte es distinto. Pero básicamente las personas autotélicas, las personas que se mueven haciendo actividades donde fluyen, haciendo actividades que le suman a sí misma y a lo demás, son personas que aportan. Y la invitación un poco que él hace es a través de nuestros vínculos, a través del trabajo, a través del ocio y de todo lo que hagamos, hacerlo desde ese lugar, ¿no? Pensar en esas actividades y en esa forma de movernos. La verdad que me pareció sumamente interesante el libro, creo que tiene un aporte muy lindo para pensarnos cotidianamente, para pensar qué tipo de actividades tenemos y cómo las vivimos, y en caso de ser necesario, si hay que hacer algún cambio también, poder tener algún tipo de orientación. Lo leí bastante rápido el libro, creo que porque me atrapó, tiene frases complejas y muy interesantes, y nos invita a eso, ¿no? A hacernos cargo de nosotros para aportar a los demás y aportarnos. Estas son mis reflexiones de aprender a fluir, espero que te haya gustado, espero que te lo compres si te llamó la atención, y nos vemos en un próximo video.